Buenos días, nuevamente, ahora en un nuevo mes, mayo del 2022, es miércoles 4 y estamos desde la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, meditando en esta mañana en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, su segunda carta, capítulo 2, versículos 16 y 17. Soy José Arturo Medel Espinosa, anciano de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit, AR. Este pasaje es un pasaje grandioso que nos habla de la consolación que da Jesús a su pueblo una vez converso. Pablo es quien escribe esta carta, segunda carta, y como les he recomendado, hay que estudiar y leer todo el capítulo 2 y todo el libro de la carta de segunda de Tesalonicenses. Pues por cuestiones de tiempo solo estudiamos fracciones de la carta. El versículo 16 y 17 nos tocará y nos ocupará esta mañana, pero déjenme hacer un brevísimo bosquejo de este capítulo de la carta. Pues es importante conocer el contexto del texto. Pablo está hablando a los convertidos, Pablo está hablando a los que han conocido la verdad a través de sus exposiciones y a través de la conversión a Jesucristo en este poblado de Tesalónica. Y habla Pablo recordándoles que el Señor Jesucristo ha de volver nuevamente. Da consuelo en la carta diciendo que no se dejen mover fácilmente, que no se turbe su espíritu ni por una palabra, ni por una carta, ni por un sentido de cómo se vive, porque el día del Señor está cercano, les anuncia. Ciertamente han pasado algunos cientos de años desde esta carta, pero el Señor cada vez está más cerca. Un día menos, como el día que hoy nos está ocupando, un día menos para que el Señor regrese. Les advierte que nadie les engañe. Les advierte acerca de cómo será este segundo regreso, pero que tendrá señales especiales, señales de maldad a través de un hombre perverso que se manifestará. Señales de verdad de que el Espíritu del Señor es el que le hará desaparecer el resplandor de su venida, de su regreso. Lo maneja el enemigo y que es una obra de este enemigo, que es enemigo de su pueblo. Entonces este pensamiento y esta palabra está previa a los versículos que nos toca. Leeré estos dos versículos. Dice así: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Estos versículos son la bendición final de este capítulo. Y en versículos anteriores, como les dije, habla de la advertencia y del regreso del Señor. Y entonces nos invita a que siempre seamos agradecidos, que siempre tengamos el concepto de gratitud unos con otros. Pues él en el versículo 13 da gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados en el Señor, pues nos ha escogido desde el principio de toda creación, mucho antes que fuese fundada la tierra, mucho antes que fuese el universo. El Señor ya nos conocía, el Señor ya nos había salvado, el Señor ya nos había escogido y preparaba en nosotros la santificación por su Espíritu, en la fe en Jesús, en la palabra de Dios que es la verdad. Y así nos llamó por su palabra, el Evangelio,
las buenas nuevas, las noticias que son nuevas para nosotros y buenas para nosotros. El versículo 16 nos dice que el mismo Jesucristo, que es Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. ¿Por qué consolación eterna? Porque nuestra salvación, porque nuestra relación con Dios es eterna, no tiene fin. De hecho, queridos escuchantes, esta consolación es porque mucho antes de que fuésemos, Él ya nos conocía y puso en nuestros corazones eternidad. Y viviremos con Él sin fin. Y esto entonces nos da esperanza. Nos da esperanza, pues es una eternidad que es una continuidad de su gracia revelada hacia nosotros. Esta gracia es lo que no merecemos y sin embargo nos es dada. Esta gracia es que no tenemos derecho a ella y sin embargo emana del Señor para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, aún en estos días que vivimos. ¿Cuánto tiempo vivimos? 70 años dice su palabra, 80 años dice su palabra, y aún con esto es cansancio para quien así vive este tiempo. Pero ahí no termina nuestra eternidad. Es un paso, es un proceso que es requerido para poder gozar de su presencia. Y la esperanza en esta gracia, en esta consolación eterna, en este amor del Padre y de Jesús, debe confortar nuestros corazones. Es decir, nos debe dar consuelo que haga rebosar nuestro corazón. ¿En qué? En la confirmación de su palabra y de sus obras. Palabras que para nosotros significan la vida eterna. Y de sus obras, porque el Señor obra desde el principio y no descansa, a favor de nosotros y de nuestra salvación, para poder llevarnos y presentarnos delante de Él con gran gozo y alegría, dice su palabra. Y esto es lo importante, queridos oyentes. ¿Cómo hemos de conocer su obra? ¿Y cómo hemos de conocer su voluntad? ¿Y cómo hemos de ser confortados en nuestro corazón? ¿Y cómo hemos de ser confirmados por su palabra? No hay de otra. Debemos estudiar, aprender, memorizar, escuchar, poner en obra su palabra. Su palabra debe ser el sentido que guíe nuestras vidas. Esta es la forma única y exclusiva de conocer su buena voluntad hacia nosotros, escudriñando su palabra. ¿Cómo hemos de saber? ¿Cómo hemos de escuchar? ¿Cómo conoceremos que Dios nos habla? Por su palabra. Naturalmente el creyente, el Espíritu Santo es quien le revela lo que está en su palabra para el momento de su vida hoy y aún cuando vayamos a estar en su presencia. Su palabra es la que hace obra en nosotros. Él trabaja. Y entonces así, queridos que me escuchan, así seremos consolados. Y nuestra consolación será eterna y viene del Padre y del Señor Jesucristo. Es una gran esperanza esta consolación. Es una gran actitud de esperar en su gracia. Viene para nosotros de su palabra. Escuchémosla, leámosla, demos toda nuestra atención a esta palabra de Dios. Hasta la próxima.